Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. El domingo pasado fue 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, y siguiendo con el formato que arrancamos con este video, vamos a aprovechar para compartirles nuestro manual para entender el peronismo en 40 claves. 1. El fundador del peronismo es obviamente el general Juan Domingo Perón. Vos nos metiste en este quilombo, la con... 2. La irrupción de Perón en la política argentina fue junto al golpe militar del año 43 que derrocó al gobierno de Ramón Castillo. Luego de este evento, Perón sería nombrado titular de la Secretaría de Trabajo y en este lugar ganaría muchísimo poder al establecer un fuerte acercamiento con las organizaciones obreras. 3. El peronismo oficialmente nació el 17 de octubre de 1945 cuando miles de trabajadores se movilizaron a la Plaza de Mayo en su apoyo luego de que el mismo gobierno que él formaba parte lo obligara a renunciar y lo metiera preso. 4. En sus orígenes los sindicatos eran la columna vertebral del peronismo. Según las 20 verdades peronistas, no existe para el peronismo más que una sola clase de persona, la que trabaja. Lo justo es que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Como habrán notado, este punto fue medio olvidado por el kirchnerismo, que reemplazó la figura de los trabajadores por la de los movimientos sociales. Acá no labura nadie, dinero. Esto es un desastre. 5. El 4 de junio de 1946 Perón asumiría como presidente y es en esta etapa cuando iniciaría lo que es para algunos el peronismo clásico o el verdadero peronismo. ¡A comerla! 6. El peronismo, al igual que el fascismo, propone una tercera posición que logre superar las debilidades del comunismo y el capitalismo. 7. La legislación argentina de entidades gremiales de 1945 es una copia de la Carta del Laboro de Mussolini. No está bien. 8. Las tres banderas centrales del peronismo son en primer lugar la justicia social, que básicamente consiste en redistribuir la riqueza hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad y dictar leyes que supuestamente benefician a los trabajadores, pero que en la actualidad dan como resultado que más del 40% del empleo sea negro. En segundo lugar, la soberanía política, que se podría resumir en la potestad que tiene el gobierno de mandar plenamente sobre su territorio y hacerse el malo con Estados Unidos y sus aliados. Y en tercer lugar, la independencia económica, que supuestamente busca una economía libre de las potencias extranjeras, industrializada y dirigida por el Estado, pero que en los hechos provoca una dependencia estructural a las exportaciones agropecuarias y la constante escasez de dólares. 9. A pesar de estas supuestas banderas, el peronismo a lo largo de la historia demostró ser un movimiento esencialmente pragmático e ideológicamente flexible. El propio Perón, luego de la crisis económica del año 52, como analizamos en este antiguo video, tuvo que rever muchos aspectos erróneos de su política económica, reducir drásticamente el gasto público, detener el financiamiento estatal vía emisión monetaria y dejar de asfixiar al sector agropecuario. Es así que el peronismo tiene la capacidad de adecuarse a cada momento histórico, mutar y convertirse en cualquier cosa que puedas imaginar. El peronismo fue conservador con Luder, fue neoliberal con Menem, fue conservador popular con Duhalde, fue progresista con Kirchner y fue patético con Cristina. Ya a esta altura debería definir qué quiere ser y a quién quiere representar. 10. Dicen las malas lenguas que Perón era un excelente violinista. 11. Durante los primeros años del peronismo, debido a las medidas sociales de Perón, los salarios reales de los trabajadores crecieron fuertemente. Sin embargo, el impacto de la crisis fue tan grande que para 1955 los salarios habían regresado a los niveles de 1939. 12. El peronismo es colectivista. Volviendo a las 20 verdades peronistas, la escala de valores de todo peronista es la siguiente. Primero la patria, después el movimiento y luego los hombres. El peronismo se autopercibía como el único partido que expresaba correctamente a la nación y al pueblo argentino. 3. El peronismo siempre recurrió al uso selectivo de sus enemigos para construir poder, tanto en sus orígenes como en la actualidad. La oligarquía, el imperialismo, Brad en Estados Unidos, los empresarios, el capital concentrado, el campo, los medios de comunicación, el FMI o los trolls macristas. 14. Perón amaba a los caniches. 15. Para algunas personas el peronismo va más allá de la política. Puede ser una tradición familiar que se hereda, un sentimiento similar al de un equipo de fútbol o una religión cuya jefa espiritual es Eva Perón. 16. Las políticas aplicadas por el peronismo y sus herederos, sobre todo las relacionadas con agrandar el tamaño del Estado y atacar la generación de riqueza, han contribuido enormemente al empobrecimiento de nuestro país. 17. Sin embargo, los famosos 70 años de decadencia que suelen repetir los críticos de Perón no son solo responsabilidad del peronismo, sino de todas las fuerzas políticas que han gobernado Argentina durante las últimas décadas. 18. Aunque el estadio de Racing lleve su nombre, Perón era de Boquita. ¡Vamos, Boca, 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 Boca! ¡Aguante Boca, amigo!
19. Para algunos Perón fue un dictador o como mínimo un autoritario debido a, por ejemplo, la clausura de medios de comunicación opositores, presos políticos, adoctrinamiento educativo, el nombramiento de las provincias de La Pampa y Chaco como Eva Perón y presidente Perón o este tipo de discursos. Eso de la leña que ustedes me aconsejan, ¿por qué no empiezan ustedes a darla? Bueno, hermano, paremos un poquito la moto. El gobierno está decidido a hacer cumplir los precios, aunque tenga que colgarlos a todos. 20. A partir de la irrupción del peronismo se podría decir que la política argentina se reduce a peronistas y antiperonistas, división fomentada desde nuestra humilde opinión de casi igual manera de las dos partes. 21. El primer gobierno peronista fue el padre de la inflación en Argentina. A partir de la nacionalización del Banco Central, la inflación mayorista pasó de un 8% en 1945 a un 49% en 1951. 22. Se suele dividir al peronismo de Perón en tres etapas. El primer peronismo del 46 al 52, el segundo peronismo del 52 al 55 hasta su derrocamiento y el tercer peronismo con su vuelta en el año 73. 23. Luego de ser derrocado, Perón pasaría 17 años en el exilio. 24. Durante estos años el peronismo fue proscripto, abarcando la prohibición del partido, sus ideas, símbolos e incluso la mención de los nombres de Perón y Evita. 25. Es también en esta época cuando algunos grupos o personajes dentro del peronismo trataron de capitalizar el vacío de poder dejado por su líder. Sindicalistas como Bandolo, las nacientes organizaciones guerrilleras de extrema izquierda peronista como Montoneros. Evita Montonera, ¿pero de qué están hablando, Gile? 26. Aunque haya coqueteado con los guerrilleros el Che Guevara y Mao, Perón era un ferviente anticomunista. 27. El 11 de marzo de 1973, Héctor Cámpora, con el visto bueno de Perón, ganó las elecciones presidenciales con el 49,5% de los votos y esto marcaría el regreso del peronismo al poder. 28. Perón retornó al país el 20 de junio de 1973 y 3 meses después sería elegido presidente con el 62% de los votos. 29. El gran objetivo de este nuevo mandato de Perón era pacificar una sociedad marcada por la tensión entre las organizaciones guerrilleras, la derecha peronista liderada por López Rega y los militares, pero no lo pudo conseguir. 30. Para algunos el peronismo se terminó el 1 de julio de 1974, fecha que falleció Perón. 31. A Perón lo sucedería su esposa y vicepresidenta María Estela Martínez hasta su derrocamiento el 24 de marzo de 1976. 32. En junio de 1987, 13 años después del fallecimiento de su líder, el Partido Justicialista recibió una carta anónima que afirmaba que las manos de Perón habían sido robadas de su tumba. Además, exigía que el partido pagase $8 millones en rescate por su restitución, costo que el entonces jefe del partido, Vicente Sadi, se negó a pagar. 33. Al peronismo le costó mucho volver al poder, sería recién con el riojano Carlos Saúl Menem en 1989. 34. Eduardo Duhalde sería el próximo presidente peronista que tomaría el poder luego de la crisis del 2001. 35. En el año 2003, Néstor Kirchner ganaría las elecciones presidenciales y marcaría el inicio de una nueva etapa del peronismo, el kirchnerismo, que gobernaría durante 12 años. 36. El último presidente peronista y supuestamente todavía en mandato es Alberto Fernández. 37. A partir de su llegada al poder en 1946, el peronismo fue el partido que más tiempo gobernó Argentina, casi 38 años. 38. En la actualidad tenemos algo de peronismo en cada espacio político. El peronismo republicano de Pichetto en Juntos por el Cambio, Carlos Maslatón en el liberalismo y Mario Alderete, presidente del Partido Comunista Argentino, en la izquierda. 39. Según el propio Perón, los peronistas son como los gatos, cuando parece que se están peleando en realidad se están reproduciendo. 40. Desde nuestro punto de vista el peronismo es inmortal. En fin, compañeros, esperemos que les haya gustado y recuerden que no hay nada mejor para un liberal que otro liberal. Hasta la próxima. Bueno, gente, pueden ayudarnos suscribiéndose al canal, dando un me gusta o comentando algo, o si no, vía Patreon o Mercado Pago. Chau, chau.